Muy bueno, vamos con la parte 3 de las 4 que estoy haciendo sobre curiosidades de conducir en Estados Unidos. Esta hoja y esta hoja. En la anterior, la parte 2, que he terminado de grabarla hace un momentito, pues me he quedado en la 44. Así que empezamos desde la 45 y unas 20, 22, 23 más que haremos en este vídeo, ¿no? La parte 3 de 4. Empezamos. Al principio del vídeo siempre digo la fecha, la dije en el punto, en el primer vídeo que hice, no la dije en el segundo, pero bueno, me da igual, el mismo. Hoy es jueves 20 de marzo del 2025. Estoy grabando estas curiosidades, que alguno estará escuchando algunas y dirá, ¿eso no es una curiosidad de conducir por Estados Unidos? Bueno, pues realmente sí lo es, porque son cosas que no solemos ver o no existen aquí o no son legales aquí en España. Y bueno, pues tienen que ver con ir conduciendo tú, las vas viendo independientemente de señales de tráfico, algunas reglas de circulación que no son igual que aquí y algunas cosas que tú vas viendo mientras vas conduciendo, ¿no? Así que bueno, como digo, en la anterior, el último que vimos en el apartado, en el vídeo 2 de los 4 que estoy haciendo, este es el 3, fue la 44, el derecho a repararte lo que sea que te facilite lo manual y piezas, algo que yo desconocía, pero lo vi en un vídeo de un taller de YouTube que tiene mucho, bueno, ya sabéis. Vamos con la parte 45. La 45 no tiene que ver con coches, ni gasolina, ni motor, pero es algo típico de Estados Unidos que tú te vas a fijar si estás circulando por allí, por ciudades, por pueblos, barrios residenciales. Al menos yo me fijo en eso y a mí no me va el tema de la arquitectura, ni mobiliario urbano, ni eso, ¿no? Pero bueno, es el tema de las aceras. La acera, aunque hay algunas que son como aquí, o sea, con su bordillo así en ángulo, allí pues son como distintos. Incluso en algunos de los vídeos por allí, creo que por Oklahoma, por algún sitio de Oklahoma, o no me acuerdo por qué zona, me puse al lado de una acera a grabar eso, porque es curioso, porque no es como aquí. Y es que hay la acera es lo que es el pavimento por donde va caminando, y luego tienen la zona del bordillo, no es así y así, sino que en una misma pieza viene por aquí, baja y entra aparte en lo que ya es carretera o calzada, ¿no? Entonces es como una especie de L, y entonces eso lo que hace es que quede toda la acera muy bien delimitada, lo que es por donde tú caminas a por donde circulan los coches, se ve todo muy bien delimitado. Y esa misma pieza, así como si fuese un quarter de un skatepark, pues también está como moldeada para lo que es zona de garaje. La zona de garaje pues se queda completamente plano, a ras de lo que es carretera, no hay los típicos resaltos entre un nivel y otro que hay aquí normalmente en España, que ahora sube el asfalto, ahora el bordillo no sé qué, pues se queda todo completamente al ras, y los laterales de la entrada a garaje pues se queda completamente así en circular. Luego también pues los temas de la limitación entre donde en una casa se aparca el coche y la casa, la limitación de lo que es acera con lo que es zona de jardín, el tramo de poder andar desde el coche hasta la puerta de la casa, igual que en Los Simpsons, igual que en las películas. Pues todo esto me hizo bastante es curioso, ¿no? Pues porque no es como aquí en España, y por eso estas curiosidades de conducir o estando allí en Estados Unidos. El tema este de la acera, sobre todo, es que se ve todo perfectamente delimitado, lo que es por donde tú andas y por donde circula el coche. Se ve la acera así, es bastante curioso eso. Esa es la 45. La 46 que os voy a contar ahora, no os puedo adjuntar fotos, no lo he encontrado. Sé perfectamente dónde era, si me pongo Google Maps localizaría el sitio, y es cuando estábamos llegando a la gasolinera Lucíes, que estaba allí el cartel este bueno, la gasolinera aquella que estábamos llegando. Lo conté antes de llegar, había una zona que nos metimos como más de montaña y más de curva, y la carretera era muy estrecha. La carretera era muy estrecha, que había que tener cuidado si te cruzaba alguien de frente o que cabían dos coches. Pero lo que voy es que en ese punto donde estaba esa carretera estrecha, la más estrecha que rodamos por allí, era curioso que los bordes de la carretera no estaban como normalmente tiene que estar un borde de carretera, así hacia abajo, sino que estaban hacia arriba.
estaban así, de manera que si tú soltabas el volante y el coche se iba un poquito hacia afuera de la carretera, ese mismo borde circular te volvía el coche hacia adentro, porque yo hice la prueba. Iba con el coche hacia el borde y ese borde circular me hacía con el coche así y me lo metía otra vez hacia dentro de la carretera. Es curioso, nunca he circulado por una carretera así, una carretera estrechita que había antes de la gasolinera esa de Lucilles. Esa no me acuerdo en qué estado estaba, una gasolinera un poquito simple, la verdad. Bueno, mientras hablo habré dejado fotos de esa zona. No he encontrado la zona de la carretera estrecha, pero sé que era antes de llegar allí, porque además que lo comento en el vídeo. Era muy curioso, te metía el coche otra vez hacia adentro. 47, que os voy a contar ahora, es algo que sabéis de sobra. Por lo mismo, los Simpsons, las películas, las series de televisión, el haber viajado allí obviamente. Y es que tanto los pueblos como los barrios, como las ciudades, pues no es como estamos acostumbrados en España, que una calle para allá, ahora otra para allá, a otra, ya sabemos, ¿no? Sí, por ejemplo, en Barcelona sí se da más esto, y es la construcción en cuadras o en cuadrículas. Entonces, pues a mí personalmente, a la hora de guiarte por un sitio o tener que encontrar algo en un sitio, me hace esto más fácil, porque no como aquí en Málaga o lo que sea, voy a aquella calle que conecta con aquella, ahora cojo esta y luego termino en este punto, sino que es todo en cuadra o en cuadrícula. Entonces, pues rodeas una manzana cuadrada y vuelve al punto que estabas buscando. En la construcción, así como en Barcelona, realmente algunas imágenes muy bonitas que se ven de Barcelona así, bueno, pues eso es curioso también allí en los Estados Unidos. Punto 48 es una zona que iba entre Barstow y San Bernardino. Es alguna de las zonas que no he encontrado fotos detalladas de eso, pero sí que hice fotos yo desde el Corolla, que se ve un poquito, aunque había zonas más exageradas. Lo que pasa es que iba conduciendo y bueno, pues eso mi novia no hizo foto allí. Es una zona en la que hacen fotos de la Ruta 66 allí, repito, entre Barstow y San Bernardino, ya en California, entrando ya en la primera parte de California, y es que la carretera es como si fuese una especie de circuito de supercross que tiene un montón de sube y baja. Hay unas pequeñas montañitas a lo mejor esto de alto, como 1 metro de alto o cosas así, que no sean, cuando han construido la carretera, no han abierto la montañita para pasar la carretera, como podían haber hecho en España, sino que han hecho la carretera como así, como con saltitos, ¿no? De hecho, yo creo que incluso si circulas fuerte, yo que sé, a 100 largo, el coche saltaría ahí, ¿no? Es una zona especie de desierto, no sé si era después de Ellesmere Bottle Ranch, por esa zona. Pues eso, es curioso la carretera así, la verdad es gracioso cuando vas con el coche, a poco que va un poquito más rápido, se nota que cuando llega arriba la suspensión como que levanta y luego hunde cuando baja, como si fuese un poquito supercross, ¿no? Fuera por aquella zona entre Barstow y San Bernardino. Siguiente punto, que el 49 tiene relación con otro punto que he dicho por ahí antes, de comprar un coche que en California. Bueno, decía en ese punto que en California para este aspecto es como si fuese, así hablando un poco mal, la Europa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en California es donde hay más control de emisiones por el tema del combustible, ¿no? Y además el combustible es más caro. Decía antes por ahí que he hecho un vídeo sobre lo que hemos gastado en gasolina, el consumo del coche, que me da igual realmente el consumo, pero ya que he hecho cálculos, lo he calculado, he hecho un vídeo sobre ello, que veréis después de todo esto de curiosidades de conducir los Estados Unidos, que en California el combustible está prácticamente al doble de dinero de lo que está en otro estado. En otro estado hemos llegado a pagar prácticamente 60 céntimos por litro, traducido a euros y a litro en vez de dólares y galones, y en California he hecho el cálculo y hemos pagado 1,21 euros el litro, por lo que está al doble prácticamente que en otro estado. Eso está más perseguido el tema este de las emisiones, aunque también hay escapes que son así de gordos, echando una marea negra de los diésel, motores de estos 6.500 centímetros cúbicos V10, pero bueno, en California está más perseguido esto. No, por ejemplo, en los coches que hasta 1975, si tienes un coche hasta 1975, no está controlado el tema de las emisiones. Esto lo vi
en un vídeo hace unos pocos días de Jay Leno, del garaje que tiene, que comentaba que él en California con algunos coches tiene problemas, pero si el coche hasta 1975 está exento del tema del control de las emisiones. Sí que, por ejemplo, si prepara un coche para venderlo en California, tiene que pasar una serie de controles, incluso en la ficha técnica del coche, pues está como detallado que es para el estado de California. Es curioso, es como si fuese la Europa de los Estados Unidos, pero bueno, tampoco tiene nada que ver con Europa y mucho menos con España. Lo siguiente, esto tenerlo en cuenta si vais a alquilar un coche o tenéis un coche y vais a circular por algunos parques nacionales o naturales, o por ejemplo también Monument Valley, es que algunos tipos de coches no están permitidos y puede llevarte multa por ello para circular por algunos parques nacionales o naturales, o ojo, como por ejemplo Monument Valley, entras bajo tu responsabilidad. Me he cansado de deciros en mis vídeos y enseñé cuando estuvimos allí que nos metimos con el Toyota Corolla en Monument Valley y podíamos haber tenido un mal desenlace. Pero bueno, al final no pasó nada. Entonces dimos un porrazo en lo bajo del coche, pero no pasó nada. Pero por ejemplo, y hablaba de por qué no un muscle car para la ruta 66, porque por ejemplo, aquello que hicimos con el Toyota Corolla dentro de Monument Valley, con un muscle car, un coche deportivo, pues hubiese sido impensable, porque sí que lo hubiésemos reventado allí dentro, que a lo mejor al ser tracción trasera no hubiésemos salido de algún sitio, ¿no? Entonces entra bajo tu responsabilidad. Por ejemplo, en Monument Valley, las caravanas, las motos, los quads están prohibidos, no dejan circular allí. Sí que dejan circular en Valley of the Gods, que aclaré yo cuando hice esos mapas de aquella zona de Utah o Arizona, más Utah realmente, que por allí, por ese Valley of the Gods, sí que puede circular en motos. De hecho, se veían motos trail por allí, incluso una R80 GS Paris-Dakar. Pero dentro de Monument Valley está prohibido ir con motos. Incluso por ahí he visto alguna carta de alguien que tenía un coche all-wheel drive al que le llegó una multa, amonestación, lo que sea, porque no estaba considerado 4x4. Así que tener en cuenta eso si vais a alquilar algún coche por allí, para ir a algún parque nacional o natural, las características que deba cumplir, porque algunos directamente no entráis. Así que eso tenerlo en cuenta. Aquí estamos en el 50, ya hemos visto también todo esto. Vamos con esta parte de aquí, que tiene un montón de chuletas de aquí. De aquí sacaré dos vídeos, la parte 4 también irá aquí. Así que vamos con la 51. Pero la 51 es algo que todos lo vais a saber, obviamente, o casi todos, o todas, o todos. Bueno, la mayoría de los coches en Estados Unidos son gasolina y automático. Hay gente que le encanta el cambio manual, a mí me gusta el cambio manual si quiero hacer una conducción sobre todo agresiva, pero la verdad, os soy sincero y bajo mi punto de vista y mi opinión, para desplazarte por la ciudad con la cantidad de cruces o caravana que te pueda pillar, un cambio automático es muchísimo, pero muchísimo más fácil de llevar y más cómodo de llevar, ¿no? Solamente pedal de freno, pedal de acelerador. Sí que es verdad que una caja de cambio automático requiere más mantenimiento, o un mantenimiento que no requiere la caja de cambio manual, que es prácticamente lleva valvulina de fábrica y eso no se abre jamás, a no ser que tenga algún problema. Pero normalmente una caja de cambio automático sí que requiere un mantenimiento, la caja de cambio manual no, ¿no? Pero eso, gasolina y automático son casi todos los coches allí. Hay camionetas de motores muy grandes diésel, pero la mayoría coche automático y gasolina. Vamos con el punto 52, que tiene un poco de relación, yo creo, con el anterior de los coches automáticos, y es que quizá por haber más coches automáticos, yo particularmente y en mi opinión vi más gente conduciendo pendiente del teléfono móvil. Sobre todo cuando tú llegas a un cruce o a un semáforo que ya está prácticamente para ponerse en verde y salir, o conduciendo en general, vi más gente pendiente del teléfono móvil que aquí en España, que también los veo, y cuando voy en moto me fijo y se ve más porque van más alto, pero allí yo creo que vi más gente pendiente del teléfono móvil que aquí en España. Obviamente está prohibido, no podéis conduciendo y pendiente de un teléfono, prohibidísimo. 53, el punto 53 es algo que también, si sois un poquito friki de los Simpsons como yo, pues tiene relación con esto.
¿Os acordáis cuando en Los Simpsons Homer diseña un coche, el Homer Car creo que era o algo así, que está con el equipo de diseño y le enseñan el posavasos y él dice como, ¿tú conoces el vaso que te pone en el badulaque? El vaso es así, ¿no? Como para que te ponga un posavasos grande. Bueno, pues eso es muy norteamericano. El tema de llevar una bebida grande además en el coche, el posavasos, incluso hay algunos que también tiene para llevar un poquito de comida. El tema de hacer vida en el coche. Estás en el trabajo, estás circulando con el coche, paras, comes aquí dentro del coche, incluso, y llegué a verlo, me llamó bastante la atención, incluso lo grabé, sacar dinero en un banco dentro del coche. O sea, como si tú vas a un McDonald's y tienes un Macauto, pues lo mismo, bordeando el banco para sacar dinero. Es una sociedad que no tiene la cultura de no perder el tiempo teniéndose que bajar del coche y entrar a algún sitio, como he comentado antes en uno de los puntos, pagar dinero directamente con la tarjeta en el surtidor de la gasolinera, no tener que entrar dentro. Pues lo mismo en el banco, bancos que tú puedes sacar dinero del coche, me llamó mucho la atención eso. Entonces eso, el tema de los posavasos y lo que decía antes del coche diseñado por Homer Simpson, ¿no? Pues eso es verdad. El 54 es algo que yo no sabía, que lo viví en primera persona desde el copiloto, y es, conduciendo a mi pareja, me fijé que también le pisó un poco, también le pisó ella, pero no tanto como yo. Es que no se molestan en echarte largas, como si alguien va por aquí por el carril izquierdo lento y te echan largas para que te aparte, y si te adelantan por la derecha lo estarían haciendo de una manera ilegal. Bueno, pues allí no se molestan en echar largas, directamente se ponen a la derecha y te adelantan. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es legal adelantar por el carril derecho. Y esto me fijé porque a mi novia la adelantaron por el carril derecho. Y yo se lo dije, mira, pégate a la derecha, que viene uno más fuerte, te va a adelantar. Y es que ni se lo piensan, se acercan, yo lo veía por el retrovisor y te hacen ¡fum! Por el carril derecho y ya está, ¿no? Así que te adelantan por la derecha y tal. Es curioso, es legal adelantas por la derecha. Cosa, punto 55. El estilo de viaje estadounidense es diferente al español europeo. Las distancias son más largas, los coches grandes, las motos, remolques, tal. Ven mucha gente viajando que lleva un montón de equipaje. El coche con una vaca encima, la vaca llena de cosas, el coche que es por dentro lleno de cosas, la familia dentro del coche, las camionetas estas de alquiler, de mudanza, con un remolque arrastrando un coche con el eje motriz encima del remolque, el coche que va arrastrando interiormente con un montón de cosas, incluso el coche detrás lleva colgado bicicleta, en fin. El estilo de viaje norteamericano yo creo que es distinto al español europeo, las distancias son muy largas y bueno, pues es distinto. En relación con el 55 viene el 56 del U-Haul, que también en Los Simpsons aparece como U-Taul, creo, tú remolcas. Bueno, pues esto es como estas furgonetas de alquiler blancas y naranjas y verdes, creo, bueno, ahora no recuerdo, estoy hablando de memoria. La hay de alquiler desde $19,95, son furgonetas, hay también semicamiones o camiones, hay también pick-up, bueno, desde $19,95, y son tipo box van de las carreras de Supercross, sobre todo años 80, 90 o 70, ese tipo de camiones, ¿no? U-Taul, que se llaman Los Simpsons cuando van con el remolque, que llevan por la parte de abajo al actor secundario Bob, ¿no? Bueno, pues ese pequeño remolque también es como haciendo un pequeño homenaje a la marca U-Haul, porque el remolque también es blanco y naranja, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de furgonetas de alquiler de esas de U-Haul, también una típica marca allí estadounidense de empresas de alquiler de furgonetas y pick-up y tal, ¿no? 57 y unos pocos más, vamos a hablar del parking. El punto 57, lo relativo al parking, es algo que sé que hay en otros países, además de Estados Unidos, pero yo en España no lo he visto. Así que como yo soy de España, y si estás viendo esto, a lo mejor también eres de España, yo en España no lo he visto, quizás sí haya en algún parking. Y son
lo vi el primer día, el primer parking que aparcamos, y luego en otros parkings que estuvimos también. Son las cuchillas que hay que se bajan, o sea, son así, si está el suelo, son una especie de como el botón de play, así, el logo de play, que si tú vienes con el coche por aquí, pues las cuchillas se bajan, pero si están así, obviamente, porque cuando pasa ya se vuelven a subir, tienen una especie de muelle, tú las pisas con el pie y las puedes mover si quieres. Si vienes con el coche en dirección contraria, te puedes reventar los neumáticos. Así que eso es algo que yo, en otros países sí, además de Estados Unidos sí que hay, sé que hay, pero yo en España al menos no la he visto. El 58 también tiene relación con el parking, y algo que sí que lo he visto en Los Simpsons, lo he visto, en series y en televisión en Estados Unidos, en películas lo he visto, desde toda la vida, yo creo, porque es típico de allí, y es que muchas plazas de aparcamiento, en parking en la calle, de aparcar de frente, por ejemplo, va a algún sitio tipo el 7-Eleven, un Badulaque, de hecho yo creo que en el Badulaque de Los Simpsons lo hay. En la plaza de aparcamiento aparcas de frente, aquí está el negocio, y la plaza de aparcamiento, la parte delantera, tiene como una barrera de cemento en el suelo para que ahí se queden las ruedas del coche no pasen de ahí. Eso es algo que a lo mejor en otros países también hay, seguro, pero yo personalmente en España, y he ido por un montón de sitios bordeando España y el centro y todo de España, yo eso no lo he visto. Esto yo lo sabía antes de viajar allí, repito, Los Simpsons es que enseñan mucho. Esa barrera de cemento para delimitar dónde se tiene que dar la rueda. La 59 también tiene relación con el parking, y la siguiente 60 también. Hay muchas plazas de aparcamiento, incluso en la calle, un típico, bueno, en muchas zonas, pero en la calle lo puedes ver porque está señalizado, especiales o reservadas para los clientes de tal sitio. O sea, tú vas a, por ejemplo, hemos puesto antes el ejemplo de un 7-Eleven, y también un 5-Eleven, yo no sabía que existía eso. Estuvimos por allí comprando una rufle y una Fanta de naranja y más cosas. Bueno, eso era yendo para Catusa, para la ballena azul de Catusa, estuvimos allí. Estaba diciendo eso, parking reservado para los clientes de un negocio. O sea, tú vas por la calle buscando aparcamiento, decía antes en este vídeo, no, en otro creo, que el aparcamiento está muy regulado, y mira, ya hay una plaza de garaje, pero tiene una señal que pone aparcamiento exclusivo para los clientes y te pone el logo de un negocio, o te pone escrito el nombre del negocio. Es curioso, ¿no? Eso es algo que yo creo que aquí en España se está implantando, creo, no estoy muy seguro, a lo mejor me habla alguno de vosotros que en vuestra ciudad, en Madrid, en Barcelona, en no sé qué, el País Vasco, algún sitio para el País Vasco, Galicia, lo que sea, pues existe, pero allí la verdad es que es bastante común que haya plazas de garaje, de parking, reservadas para los clientes de un negocio. Es curioso, está bien, la verdad, no te tienes que preocupar si vas a tal sitio en tener que buscar una plaza de garaje, o te pone tantas horas de aparcamiento gratis si estás en este negocio. Pues está bien, la verdad. Voy ya con la 60, y creo es también relacionado con el parking. Creo que es la última cosa que ya hablo sobre el parking, y es que, al menos yo esto aquí en Málaga no lo he visto, quizá alguno de vosotros de otro punto de España sí que lo conozca. Yo no lo conocía, nos topamos con esto nada más llegar allí nuevos a Estados Unidos, la primera noche viajándonos yendo del aeropuerto de Chicago a Chicago, cuando aparcamos, y es que hay unos parking que son un edificio, creo que se llaman self parking o algo así, que dentro no hay nadie. O sea, que tú entras, tú sacas el ticket, te vas por ahí a aparcar donde sea, pones tu ticket, o te lo llevas, y al día siguiente tú eres el encargado de llegar y pagar, y ya cuando pague, obviamente, pues se te levanta la barrera, no hay nadie en el parking. O sea que tú te tienes que hacer todo, y si tienes un problema como nosotros tuvimos, no me acuerdo si el día 3, saliendo desde Chicago ya para empezar con la ruta 66, o en el día 2 cuando fuimos por la mañana a la casa de Solo en Casa, creo que en el día 3, pues tuvimos un problema que no nos reconocía la tarjeta, y bueno, pues tuvimos la suerte de que había una persona por allí de mantenimiento, que no era ni del parking, estaba en la calle, y fue buena gente, entró con nosotros, y bueno, pues llamó a la teleoperadora que había allí,
le explicó la situación y bueno, pues al final nos dio una serie de pasos para hacer, al final la tarjeta sí nos la leyó y pudimos sacar de ahí el coche, pues si no es que no podíamos salir con el coche. A mí la verdad es que no me gusta esto nada pero bueno, es un tipo de parking como puede haber otro que sí haya gente, pero no me gusta nada que no haya nadie atendiendo, no sé, un poco coñazo, más en otro país y todo. Bueno, vamos con la 61, es algo que también lo conoceréis, pues por ejemplo por Los Simpsons, sino pues por ver alguna serie, la televisión de televisión en Estados Unidos, una película, lo que sea. Cuando el actor secundario Bob estaba en la cárcel, una de las veces que estaba en la cárcel, pues una de las cosas que salió en un capítulo que estaba haciendo era personalizar matrículas. Pues sí, en Estados Unidos se puede personalizar la matrícula, en otros países de Europa también, y creo que esto tiene un coste extra. No sé exactamente cuál será el incremento cuando te hacen la matrícula, pero la verdad es que es curioso, está bien que te pueda llevar una matrícula en tu coche que ponga lo que tú quieras, que no esté todo cortado por el mismo patrón como en España, ¿no? Todas sus cuatro números y sus 3 letras, ¿no? Bueno, pues no sé, a mí personalmente me gustaban más, por ejemplo, cuando las matrículas eran provinciales. Pero bueno, desde el año 2002 o cosas así tenemos las típicas matrículas como las de ahora. Y bueno, pues es curioso que allí puedas personalizar la matrícula. Creo que en Inglaterra puedes, pero no queda tan bien como en Estados Unidos. En Estados Unidos que pones directamente la palabra. En Inglaterra creo que es una mezcla de números y letras, que algunos números los puedes poner en Inglaterra, algunos números los puedes poner de manera que parezca una letra. Y bueno, en Estados Unidos que pones directamente la palabra y ya está. No sé qué coste extra tendrá. Si alguno de vosotros lo sabe, que lo comente. Con la 62, igual que algunas cosas que estoy contando, pues son cosas que te fijas inconscientemente o conscientemente, o las sabes ya antes de viajar allí, si como yo o como tú, pues te gusta el motor, te gustan los coches y las motos, y te gusta pues la gasolina, y te gustan los racing, sobre todo los racing, porque tiene que ver con esta 62, y es que tú vas conduciendo y en algunos cruces tú ves la zona central del cruce completamente negra de derrapar, pero es que en muchas rectas tú ves, y que no lo invento por decir muchas, es que se ve bastante en rectas de carretera secundaria o zonas tranquilas y tal, ves las marcas de neumáticos haciendo así. Igual que decía antes que los coches son gasolina y son automáticos, obviamente también hay diésel y manuales, hay muchos coches, sobre todo antiguos, que son tracción trasera. Entonces un tracción trasera, más con esa potencia que tengan allí, motor V8 y tal, pues clavan un poquito el freno delantero, empiezan a quemar ruedas y cuando sueltan el freno empiezan a quemar rueda por la carretera haciendo como una S. Bueno, pues eso que os parece una locura, aquí en España estaría súper perseguido, que alguien podría subir un vídeo de YouTube y se podía buscar una ruina. Allí se ve por la carretera y hay muchos vídeos en internet de gente quemando rueda en carretera en Estados Unidos. No sé si allí es que si no te paran no te multan o la policía hace más vista gorda en ese aspecto, no sé, pero aquí en España sube un vídeo de eso a internet y te busca un problema. Ahí hay vídeos de aquello y de cosas que son súper locuras y no pasa nada. Motos de motocross por la calle, haciendo caballitos, quemando ruedas, gente quemando ruedas en cruces, incluso coches compitiendo en un mismo cruce quemando ruedas, lo habréis podido ver y parece que no pasa nada. No sé, otro tipo de leyes. España ya sabemos, aunque estos son locuras, estos son locuras. Siguiente, que es la 63, tiene relación con una que comentaba en el vídeo 1. De hecho la 3 por ahí comentaba que eran los intermitentes rojos. Es típico allí los intermitentes traseros color rojo, no en todos los coches, pero sí en bastante. Hay que acostumbrarse a eso porque te piensas que alguien está frenando y realmente es que está poniendo el intermitente. Hace un piloto trasero para mi gusto más estético, porque no se ve una franja naranja. Bueno, eso son cosas que ya he hablado. También es típico, de hecho yo creo que la ley dice que tiene que ser así, que el coche tiene que tener luces laterales, las delanteras, y tienen que ir encendidas junto con la luz. Cuando enciende las luces,
la luz primero de cruce, o la de posición, no la de cruce. Cuando ponen la de cruce ya se encienden los pilotitos laterales. Por ejemplo, nuestro Toyota Corolla, cuando ponía esa luz de cruce o posición, no recuerdo, se encendían las luces laterales, las delanteras naranjas, las traseras rojas, y también se encendían los intermitentes. Tengo alguna foto por ahí del Toyota Corolla nuestro que se ve de noche, porque es versión americana obviamente. Aquí en España el Toyota Corolla no es así, y se ve las luces laterales naranjas, las traseras, los laterales color rojo, y también adelante, no atrás, adelante, los intermitentes que estaban centrales, no en los laterales, encendidos a la vez que la luz de cruce y posición. Eso es típico ya también allí en Estados Unidos, no aquí en España. Yo a mi coche quise ponerle luces así, los intermitentes fijos. A mi BMW K75, los intermitentes de K100 RS, le quise poner la bombillita para ponerle más tenue el intermitente fijo y más fuerte lo que el intermitente, pero como no es legal y es un coñazo, digo paso. Así que esa era la 63. Vamos con la 64, que tiene un poco de relación con esto, y es que los coches europeos, o japoneses, pero sobre todo los europeos, cuando los llevan a Estados Unidos, tienen que modificarle ese tema de las luces, incluso los pilotos y los faros, ¿no? Esto lo habréis visto, que me tengo apuntado sobre todo en algunos coches europeos antiguos, por ejemplo BMW de los 80, de los 70, Mercedes, Audi, Volvo. Veis que cuando esto se llama US, de United States Spec, de Specification, ¿no? Especificación estadounidense. Cuando lo llevan allí, tienen que ponerle unos paragolpes que son más gordos que los europeos, que se llaman bumpers, que realmente es paragolpes, y esos bumpers en aquellos 70 y 80, realmente cuando tú chocas con alguien, aunque sea a poca velocidad, hace así el parachoques, se mete hacia adentro. Entonces le tenían que modificar los parachoques, y también, repito, los pilotos, también los faros, y además le ponían las luces a laterales, que esas son las especificaciones estadounidenses. Ese mismo modelo vendido aquí en España o en Europa, pues sería la versión europea, que es la que todos conocemos de aquí. A mí personalmente, particularmente, será porque no he visto tanto coche con versión americana, pero me gusta cómo queda ese parachoque grande, los Porsche también, esos parachoques grandes, y esos pilotos norteamericanos, las luces norteamericanas y también las luces laterales. Me gusta personalmente cómo le queda. Hay gente que dice que eso es horrible. Cuando importan un coche de allí hacia aquí, lo primero que hacen es ponerle los parachoques europeos. Bueno, eso es cuestión de gustos, ¿no? Relacionado también con el tema de los coches europeos allí en Estados Unidos, decir que, por ejemplo, las motorizaciones que se venden allí, o al menos que yo he visto, sobre todo fijándome en coches como el mío, un Audi A3, o en Audi en general, pues no se ven motores obviamente 1.9 TDI, que quizá a lo mejor lo hay, o 2 litros TDI, quizá, pero se ve el 1.8 turbo y 3.2. También gasolina, imagino que el del VR6 del Golf en el Audi A3, ¿no? Que lo ves que pone atrás 3.2, ¿no? No se ve mucho diésel, ¿no? Imagino también en los Porsche Cayenne, pues no verán ninguno, o quizás sí, pero pocos, que en el lateral o atrás tengan el logotipo que ponga así diésel, pues pone turbo o no sé qué. Suelen ser motores gasolina, no se ve tanto motor diésel como se ve aquí en España o en Europa, aunque cada vez menos, supuestamente, ¿no? Así que es otro detallito. Vamos con la 65 y penúltima de este vídeo, luego vendrá el cuarto y último. La 65 es que hay poquísimos ciclistas. Habrá, obviamente, y grupos de ciclismo y todo, pero nosotros en todo el kilometraje que hemos hecho por carretera, que son propias, sobre todo aquí en España, para ciclistas, pues hemos visto pero poquísimos ciclistas. Alguna zona con carril bici, alguna zona con un carril bici muy bueno, por ejemplo, la zona de la costa, cuando estuvimos andando por Santa Mónica dirección Venice Beach,
ese paseo marítimo con ese pedazo de carril bici con dos sentidos, doble carril, súper ancho, súper bien delimitado, súper limpio, incluso teniendo la arena de la playa al lado, que también estaba al final en Venice Beach, el skatepark, todo súper limpio y cuidado, pues ese carril bici estaba, ojalá tuviese ese carril bici yo aquí en Málaga, ¿no? Pero a mí me encanta también montar en bicicleta, y tengo vídeo en bici. Pero vi muy pocos ciclistas. Hay algunas zonas con carril bici y todo, pero muy pocos ciclistas. Habrá zonas que sí que habrá afluencia de ciclistas seguro, pero nosotros vimos muy pocos. Vamos con la 66, por la ruta 66. Bueno, la 66 y último punto que vamos a ver en este tercer vídeo de los 4 que voy a hacer sobre curiosidades de conducir en Estados Unidos. Y es que hay pick-up, sobre todo los que tienen 4 neumáticos en el eje trasero, con una especie de extensiones en los guardabarros para hacerlo más ancho y que sobresalgan esos neumáticos, ¿no? Son exageradamente anchos. Se ve el eje delantero y luego se ve por atrás súper ancho, que ocupa prácticamente el carril entero. Bueno, donde voy es que ese tipo de pick-up, cuando supera una serie de dimensiones, de largo, de ancho, de alto, además de llevar las luces laterales que se encienden cuando pones la posición y cruce o posición, no sé, bueno, es que no me acuerdo ahora mismo exactamente el Corolla como iba, pero bueno, pone las luces y se encienden los pilotos laterales y los intermitentes, ¿no? Además también llevan unos pilotitos aquí arriba, encima de lo que es la cabina del pickup, aquí arriba, llevan como 3, 4 o 5 pilotos naranjas, y algunos también llevan, mientras los adjunto fotos como estoy haciendo, en lo que es la calandra del coche, también llevan unos pilotitos naranjas. No sé si es por dimensiones, y eso es que según las leyes de allí, cuando supera una serie de dimensiones, tiene que llevar esos pilotitos como si fuese un camión, porque los camiones también llevan esos pilotitos en la parte superior. Así que la verdad es curioso, incluso sobre el inicio del capó, pero sobre todo o en la calandra o encima del techo de la cabina del pickup, hay seguro, pero también algunos lo llevan en la calandra, como el Ford Raptor y esos bicharracos que son inmensos, ¿no? Así que aquí hemos llegado a la parte 66 de las 90 que os tengo que contar. Ya está, despido el vídeo como siempre, @NachoAKBS1 mi cuenta de Instagram. He pensado que todas estas partes que estoy haciendo curiosidad de conducir en los Estados Unidos, las voy a dejar abajo en la descripción un comentario, además de en la descripción del vídeo y abajo en un comentario, por si queréis, ahí lo tenéis directamente, ¿no? Nacho aka BS1 mi cuenta de Instagram, por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribiros al canal si os apetece, la lista de reproducción de este viaje por la ruta 66 Estados Unidos, y por aquí a la izquierda pues mi derecha, la izquierda para vosotros, otro vídeo que os deje. Así que pulgar en alto, yo me quedo grabando la cuarta y última parte conduciendo por los Estados Unidos de América. Ya está, ahora nos vemos en la cuarta.